Se acercan a participar de este encuentro. Lo que pretendemos es que se encuentren el deporte y la cultura. Y creo que no por mérito nuestro, sino por el mérito de los creadores que participan de esta feria, lo estamos consiguiendo. Y además es un encuentro con la literatura para aquellos que a lo mejor no tienen el hábito de la lectura y comienzan a través del deporte y puntualmente del fútbol a incursionar en este hábito tan lindo. Así que muchísimas gracias, y en nombre de todos los que van a participar les pido para los participantes de la primera mesa un aplauso fuerte. Bueno, buenas tardes a todos. Un verdadero lujo esta primera mesa de la tercera Feria y Foro del Libro Deportivo. Yo soy Guillermo Blanco Alvarado, soy egresado de esta casa, socio, periodista, y bueno, tuvimos esta idea de hablar de libros de fútbol, pero en general cuando uno habla de libros de fútbol muchas veces habla de historias de equipos, biografías de jugadores, y no tanto de lo que es la ficción relacionada con el fútbol, ¿no? Así que pensamos en traer a estos 4 maestros de la literatura, del periodismo deportivo, y además a otro gran maestro que es Alejandro Apo, que va a empezar esta charla. En un ratito se los voy a presentar, aunque creo que no hace mucha falta, así que es poquito lo que voy a decir. Pero decía, vamos a arrancar con el queridísimo Alejandro Apo leyendo unos cuentos que él seguramente, con los que él seguramente nos va a deleitar. Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que han venido. Este es un lugar que me hace acordar de mis comienzos enseguida. No se asusten que no voy a hacer nada largo, voy a leer a Sasturain, a Fontana Rosa y a Osvaldo Soriano para arrancar esta gran idea que tiene el Círculo con Roberto Gervasi, con Juancito Presta y un grupo de grandes jugadores en este caso, porque esto de poner un seleccionado para poder disertar y meterse en la literatura a través del talento de Walter, Vargas, de Juan, ni hablemos de Roberto y de todos los que están aquí, Ariel, Sher y todos. He leído de todos, la última vez leí El Pichón de Cristo de Fontana Rosa. Se le ocurrió a Fontana Rosa una vez decir que alguna vez nos podía ayudar el Hijo de Dios en un partido. Una vez un amigo que intentaba escribir me dijo, ¿cómo puede ser que se le ocurra esa idea? Una vez estábamos en un espectáculo que hacíamos con Marcelo Sanjurjo, el gran músico de Mar del Plata. Estábamos en Santa Isabel, Obigán, esos territorios de Fontana Rosa, sur de Santa Fe, donde él mencionaba esas historias del Pichón de Cristo. Y me encontré con un amigo, un chico que superó impresionantemente todas las dificultades que el cuerpo, por situaciones muy particulares que tuvo que vivir, lo dejaba casi inmovilizado, pero se superó. Es un chico que disfruta cada minuto de la vida, y la vida le puso solamente vallas altísimas. Y cuando llegué, él estaba con los padres y me dice, ¿no vas a hacer el Pichón de Cristo, qué sé yo? Le digo, bueno, Turco, lo hacemos, porque no lo teníamos previsto, pero lo hacemos en homenaje a vos, y es un cuento que nos gusta mucho compartir con la gente. Y aparece un tipo de costado y me dice, espere, ¿usted va a arrancar con el Pichón de Cristo? Dice, le voy a pedir un favor, vamos a hacer una especie, vamos a poner música, ya la gente está llegando, no llegó toda, así que vamos a aguantar un poco porque lo va a venir a ver el Pichón de Cristo. Le digo, usted me está cargando, ¿no? No. Dice, acá hay un arquero que le llaman el Pichón de Cristo y va a ver por qué. Como dice Fontana Rosa en el cuento, cagate de risa, la barbita, los ojos claros, el pelo largón, el Pichón de Cristo. Y me dijo que venía el Pichón de Cristo.
no vino. Misterio, fascinación. Dije el cuento de Fontana Rosa, el Pichón de Cristo, y conté esta anécdota que ahora comparto con ustedes. Arranco. Juan Sasturain, que escribió muchas cosas sobre fútbol, le voy a decir una que él siempre dice que no es de él, porque se la contó un amigo, pero es una historia maravillosa de cómo se puede enseñar con el fútbol, hablando de la historia. Y se llama, es de Juan Sasturain, Sportivo Virreyes. La historia es muy linda y no es mía. Me la contó un amigo. Solo me he ocupado de entreverar circunstancias, agregar detalles, sumar nombres propios para hacerla más próxima a cosas que sí conocí o que cualquiera conoció. El oyente o el lector puede imaginarse el contexto de la secundaria, unas cuantas décadas atrás, no tantas, apenas las necesarias para que nada haya cambiado demasiado. Profesor Paternò. Ritmo, decía el profesor. En principio era una cuestión de ritmo. La memorización se sustentaba en parte en encontrar la cadencia, aunque no siempre alcanzaba con eso, advertía Paternò, y enseguida condescendía a recordar el cuento de Jaimito, que cuando le tomaron la tabla del 2 empezó así: la 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 la, la 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 la, la 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 la. La maestra lo paró y le dijo: Jaimito, ¿eso qué es? Es la música de la tabla, la letra todavía no me la sé. Y Paternò dejaba que los muchachos rieran, se dejaba acompañar y franelear demagógicamente como un docente permisivo y piola capaz de contar cuentos en clase. Y enseguida, sobre el pucho y varias risas, contaba otro cuento atribuido nada menos que a Charles Chaplin llamado Ritmo. Un fusilado espera la posibilidad de un indulto de última hora. Vencidos todos los plazos, el oficial dice: apunten, grita: listos, y en ese momento se oye una exclamación: paren. Pero todos los soldados, llevados por una ciega cadencia, hacen fuego. Era el indulto, pero nadie ha escuchado las palabras. Todos han oído una orden, llevados por la inercia del ritmo. El indultado está muerto, fusilado. Y Paternò lo contaba bien, lo interpretaba. Una mecánica aplicación de recursos y efectos dada por 20 años de docencia no alcanzaban a empañar la eficacia del relato. Él era un profesor de historia capaz de dramatizar las guerras médicas o la muerte de Julio César para tranquilizar a las fieras de primer año, o de descubrir las penurias de Cortés en la noche triste de Tenochtitlán para mantener tranquilos a los salvajes de segundo. Él tenía que ser un buen vendedor de su materia, y lo era. Vendía lo suyo con fervor, con ideas, sobre todo cuando en la historia había madera aventurera para tallar. En otras zonas más áridas, despertar el interés del estudiantado se hacía más difícil. Ahí es cuando Paternò extremaba recursos, sacaba ideas de la galera, como cuando se le presentaba el problema de los 11 virreyes, según solía decir en reuniones de profesores. La experiencia le indicaba a Paternò que, si bien la secuencia de descubrimiento y conquista de América era en un sentido entretenida por los viajes, eran dramáticos también los relatos, los charrúas que se comieron a Solís, las matanzas en las minas de plata, el interés para contar historias trágicas decaía con la insoportable época colonial. Hacia el mes de junio, la aridez de temas como las leyes de Indias, la Real Audiencia y el monopolio, el Tratado de Tordesillas y el contrabando hacían casi interminable el camino que llevaba hasta otro relato trágico, dramático, pero ameno,
las invasiones inglesas, penúltimo foco de interés antes de que el pueblo quiera saber de qué se trataba. Por eso había encontrado un recurso para zafar de los virreyes, que, lo decía Paternò, sacando el iluminado de Vértiz y el cagón de Sobremonte que se había escapado, se permitía el exabrupto. Era una serie muy difícil de retener, indiferenciada. Entonces Paternò arrancaba y decía: por eso, muchachos, después de esa introducción referida al ritmo, el cuento de Jaimito y el de Chaplin, es cuestión de encontrar un esquema previo, una unidad rítmica y de algún modo visual que les permita memorizar sin esfuerzo esta lista de nombres que van de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Y yo, le dice Paternò, enfático, les propongo una. Y ahí se volvía imprevistamente a uno de los más atorrantes y le preguntaba: a ver vos, ¿cómo forma Racing? Era la década del 60. Luego de un momento de vacilación, el adoquín, incapaz de hilvanar el nombre de 3 próceres, recitaba con precisión y sin vacilación la rítmica oración consabida: Negri, Anido y Mesías, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisuti, Mansilla, antes Manfredini, Sosa y Belén. Muy bien. A ver vos, miraba a otro, le decía: y Boca, y el otro empezaba: Roma, Silverio y Marzolini, Simeone, Ratinho. Está bien, interrumpía Paternò yendo hacia el pizarrón, tiza en mano. Hagan de cuenta que hoy van a aprender otro equipo. Sportivo Virreyes, si quieren. En el arco Ceballos, 2 backs, Vértiz y Del Campo, y los ponía en forma de pirámide, respetando la vieja clásica formación futbolera. La línea media, Arredondo de half derecho, Melo de centro half y Olaguer de 6. Y arriba, el wing derecho era Vilés, Del Pino de 8, Sobremonte de 9, Liniers de 10 y Cisneros de win izquierdo. A ver, léanlo, dígamelo. Y los analfabetos lo repetían con la precisión inolvidable de una formación con camiseta y todo. Es más, ha pasado el tiempo y las décadas y lo repiten todavía. El amigo que me lo contó es incapaz de armar la primera junta sin trabucarse, y ni hablemos de los escurridizos triunviratos. Pero de Sportivo Virreyes no se puede olvidar. Para él, Fana de River, Carrizo es Ceballo, Mantegari es Arredondo, Pipo Rossi es Melo, y el glorioso Walter Gómez tiene para siempre el lugar del cagón de Sobremonte. Bien, Juancito. Perdón, solamente una pequeña pausa. Hay mucha gente que está aquí, escucha pero no ve, y acá hay lugares libres. Entre todos. Tenemos la escalerita allá, se pueden sentar en piso algunos si quieren. Juancito, ¿te sentiste bien, Juano? Lo mejorás todo. Hijo de puta. ¿Qué hace, Ale? No, pero es un texto extraordinario, boludo. ¿O no, Ariel? ¿O no? Yo también me aprendí. El recurso del tipo, el tipo que recurre a una formación que hace. Inclusive, Walter Vargas, que conoce esa etapa de la historia, sabe los virreyes, pero te cuenta. Yo no me sé nombres. No, bueno, como estudiante no tenía nada. Claro, pero te puedo decir Cito, Mengalvio, Manuel María, Copiño, Pelé. Mengalvio tiraste. Claro. Muy buen equipo. Bueno, tenés que desplazarlo, ya tenés. Bueno, el segundo cuento es Elegí, de Fontana Rosa, del Negro. Elegí, iba a leer los nombres, que es un cuento Hermoso. muy entretenido, una buena idea. De la nada sacó un cuento
era recomendarles a los relatores del Río de la Plata nombres sonoros. No García, por ejemplo, Sergio García, sino Camarata, Marrapodi. Es un texto extraordinario, muy bien hecho por el negro, un breve cuento, pero yo elegí uno porque una vez Jorge Bocanera, el hermano de Marcelo y un gran escritor, al que me gustaría ver más seguido, Jorge escribió una vez, opinando sobre este cuento que les voy a leer de Fontana Rosa, que se llama La Barrera, dijo que él cree que de todos los cuentos que escribió Fontana Rosa de fútbol, este es el cuento que mejor tipifica la pasión por el fútbol, de un pibe que inventa en un patio chiquito, inventa una definición de un partido de River y Racing, se siente protagonista y está entre sodas, entre trastos viejos y todo, y arma una jugada con un relato. Él dice que de todos los cuentos es el resumen de cómo nosotros vivimos, percibimos y llevamos para siempre el fútbol en el alma. Entonces, lo dice muchas veces en el espectáculo, la gente le gusta mucho y se llama La Barrera. Un paso más atrás, dos más, ahí está bien, ya está la barrera formada. Una baldosa más acá, un momento, ante todo sacar las cosas del arco, hay botellas debajo de la pileta. La otra vez cagó una y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar y los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien juntas las macetas de la barrera. El arquero nervioso, Miguel Tornino, frente al balón, atención, el rubio Miguel Tornino, frente a la pelota, una mano en la cintura, la otra también, la mano sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos, silencio en el estadio, es la siesta, hasta el perro, el negro, se quedó quieto. Resignado a ser simple espectador de este tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio: Miguel, Miguel. El público de pie ante esta, la última oportunidad de Racing, cuando solo faltan 2 minutos para que termine el partido. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el perro insista en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato, habrá que pegarle de chanfle interno la cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores, debutante hoy, le dará el balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta, y se cuela en el travesaño el póster manotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornino, se hizo mimbre en el aire el arquero, el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de los dedos allá voló la lata a la mierda, carajo. Ladra el negro: sí, mamá, sí, la guardo, está bien. Pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho. Bueno, creo que la mayoría lo conocía el cuento, ¿no? Me parece, yo lo leí mil. De los primeros, además, Sí, del primero. Verá que ahora tengo que encontrar esto. ¿El negro No, o de Osvaldo? de Soriano. Voy a leer el penal más largo del mundo. ¿Se puede? ¿Llego? Verá, cuando lo encuentre va a ser bárbaro. Acá está.
Me pasó como el cuento de Poe, ¿te acordás que buscaba por todos lados? Ese cuento es extraordinario. ¿La carta robada se llama? Sí, la carta robada. La tenía en el da vuelta, vos transpirás con el tipo, se trepa, da vuelta el escritorio, mira para allá, se sube allá, calcula, piensa, todo. Es una tortura el cuento. Impresionante porque vos nos ha pasado a todos, y el tipo tenía el tarjetero frente a él. O sea, en un momento se tira para atrás y cuando vuelve ve que estaba lo que él buscaba, estaba en el tarjetero sobresalido, frente a él, a centímetros. Es una obra maestra. Me pasó muchas veces que actuando con el turco en muchas de las ciudades de todo el país, me olvidaba, se me traspapelaba algo, y el turco, que era un genio en el sentido del humor y y como me dijo una vez un actor, no es gracioso Sanjurjo, me dice, tiene el paso de la comedia, es distinto. Manolo Vicente vino a ver el espectáculo a Mar del Plata y el turco participaba con pequeños, además de la música, ¿no? Le ponía todo el marco de la música, y yo le dije, vas a ver que te vas a enamorar como todo el mundo del turco. Me van a ver a mí, terminan hablando del turco, porque no es que él me acompaña, él hace el espectáculo conmigo, es mano a mano, porque vas a ver. Y entonces lo vio, nos fuimos a comer después en Mar del Plata, vio el espectáculo, hablo de Manolo Vicente, el actor que muchos lo conocen, y me dijo esto: no es gracioso, que cuenta bien los chistes. Tiene el don, el paso de la comedia, sabe dónde está el bocadillo, que eso es una técnica, que yo no la tengo, pero le sale naturalmente. Bueno, va el penal más largo del mundo, de Soriano, así no jorobo más. El penal más fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle de Río Negro, en la Argentina, un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del Valle porque los domingos no había otra cosa que hacer, y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores eran siempre los mismos, o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, me acuerdo del arquero. Tenía casi 40 y el pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En el campeonato participaban 16 clubes y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del 10º puesto. Creo que en el 57 se habían colocado en el 13º lugar y volvían a sus casas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole a Escudo Chileno, que era otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado 4 partidos seguidos y eran los punteros del torneo, en los 12 pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante Gauna, el Tata Cardiles, quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de Estrella Polar en la escuela, en el ómnibus, en la plaza, pero no imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador era un tipo de traje negro, bigotitos recortados, lunar en la frente, pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos cómo ganaban si eran tan burros.
daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha, mientras la gente les aplaudía el 1-0 y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran los restos del pollo que ella guardaba en la heladera. Eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos les recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros, peleadores. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos y en el cine las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo nadie los tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron a Atlético San Martín 2-1. En medio de la euforia perdieron como todo el mundo en Barda del Medio. Nunca nadie ganó ahí. Y al terminar la primera rueda, dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con 7 goles. Todos creímos entonces que la normalidad empezaba a restablecerse. Pero el domingo siguiente ganaron 1-0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primavera con apenas un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto, los techos de las casas también, todo el mundo esperaba que Deportivo Belgrano repitiera los 7 goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado. Las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron una tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El referí, el que pitó el penal, era Herminio Silva, un epiléptico que vendía las rifas del club local. Y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban 1-1 y todavía no había cobrado la pena, por más que los de Deportivo Belgrano se tiraban de cabeza en el área de Estrella Polar y daban volteretas y malabarismos para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y se pusieron arriba 2-1. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo, alargó el partido hasta que Padín entró en el área y ni bien se le acercó un defensor, pitó penal. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso, sancionó el penal. En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalado con una mancha blanca, había que contar los 12 pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota, porque el lateral derecho de Estrella Polar, el Colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche, no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire. Esa noche el comando militar dictó estado de emergencia o algo así. Mandó a enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir allí. Según el Tribunal de la Liga que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal. Y ese partido aparte entre Constante Gauna, el shoteador, y el Gato Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente en el mismo estadio a puertas cerradas. De manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa lo contrario, el más largo de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio, nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha entre las bardas.
formaban una larga fila para patearle penales al Gato Díaz. Y el entrenador de traje negro y lunar trataba de explicarles que esa era la mejor manera de probar al arquero. Al final todos tiraron su penal. El Gato atajó unos cuantos porque le pateaban con alpargatas y zapatos de calle. Un soldado bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el borceguí militar y casi le arranca la cabeza y la red. Al caer la tarde, volvieron al pueblo, abrieron el club, se pusieron a jugar las cartas. El Gato Díaz se quedó ahí toda la noche sin hablar, tirándose para atrás, el pelo blanco y duro, hasta que después de comer se puso un escarbadientes en la boca y dijo: che, Constante los tira a la derecha, ¿no? Y el presidente del club, que estaba ahí, le dice: siempre, pero él sabe que yo sé. Entonces estamos jodidos, le dijo. Sí, pero yo sé que él sabe, dijo el Gato. Y uno de los que estaba en la mesa le dijo: entonces tírate a la izquierda y listo. No, él sabe que yo sé que él sabe, dijo el Gato Díaz, y se levantó para ir a dormir. El presidente del club, cuando lo vio salir pensativo al Gato, caminando despacio, dijo: che, el Gato está cada vez más raro. El martes no fue a entrenarse, el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por la vía del tren, por las vías del tren, estaba hablando solo. Lo seguía un perro con el rabo cortado. Y le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería, le gritó: ¿lo vas a atajar, Gato? No sé, ¿qué me cambia eso?, preguntó. Que nos consagramos todos, Gato. Les tocamos el culo a esos maricones de Belgrano. Yo me voy a consagrar cuando la rubia de Ferreira me quiera querer, dijo, y silbó al perro para volver a su casa. El viernes, la rubia de Ferreira está atendiendo la mercería cuando el intendente del pueblo entró, con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta, y le dijo: esto te lo manda el Gato Díaz y hasta el lunes vos decís que es tu novio. ¡Qué genio! Pobre tipo, dijo ella con una mueca, y ni miró las flores que habían llegado de Neuquén por el ómnibus de las 10:30. A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto el Gato salió al hall a fumar y la rubia de los Ferreira se quedó sola en la media luz con la cartera sobre la falda, leyendo 100 veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde el Gato Díaz pidió prestadas 2 bicicletas y fue a pasear a las orillas del río. Al caer la tarde la quiso besar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche, tal vez, después que atajara el penal en el baile. ¿Y yo cómo sé?, dijo él. ¿Cómo sabés qué? Si me tengo que tirar para ese lado. La rubia de Ferreira lo tomó de la mano, lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas y le dijo: en esta vida nunca se sabe quién engaña a quién. ¿Y si no lo atajo?, preguntó él. Entonces quiere decir que no me querés, respondió la rubia, y volvieron al pueblo. El domingo del penal salieron del club 20 camiones cargados de gente. La policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en una cancha cerrada, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda, que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros, y así hasta que cada detalle llegaba a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde los 2 equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio, y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el Colo Rivera, que le había dado el cachetazo el domingo anterior, y lo expulsó de la cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja,
y Herminio señaló la entrada del túnel con una mano temblorosa de la que colgaba el silbato. Al fin la policía sacó a empujones al Colo, que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco con la pelota apretada contra una cadera, contó 12 pasos y la puso en su lugar. El Gato Díaz se había peinado a la gomina. La cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros los veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, justo detrás del arco, y cuando se colocó sobre la raya de cal y empezó a frotarse las manos desnudas, empezamos a apostar entre nosotros hacia dónde iba a tirar Constante Gauna. En la ruta habían cortado el tránsito y todo el valle estaba pendiente de ese instante, porque hacía muchos años que el Deportivo Belgrano no perdía un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de 3 kilómetros y las noticias llegaban de boca en boca, apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las 3:30, cuando Herminio Silva consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había tirado ese penal tantas veces, contó después, que volvería a patearlo a cada instante de su vida, dormido o despierto. A las 4 menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota, se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca que cuando la pelota salió hacia el arco, el referí sintió que los ojos se reviraban y cayó de espaldas echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a su derecha. La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco y Constante Gauna adivinó enseguida que las piernas del Gato llegarían justo para desviarla hacia un costado. El Gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía y en que alguien corriera a tirar la pelota al córner porque había quedado picando en el área. El petizo Mirabelli llegó primero que nadie y la sacó afuera del pueblo, contra el alambrado, pero el árbitro Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo revolcándose con su epilepsia. Cuando toda estrella polar se tiró sobre el Gato, el juez de línea corrió hacia Herminio Silva con la bandera parada y desde el paredón donde estábamos sentados oímos que gritaba: ¡No vale! ¡No vale! La noticia corrió de boca en boca jubilosa. La tajada del Gato y el desmayo del árbitro. Entonces en la ruta todos abrieron las botellas de vino y empezaron a festejar, aunque el no vale llegara balbuceado por los mensajeros como una mueca atónita. Hasta que Herminio Silva no se puso de pie desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó fue: ¿qué pasó? Y cuando se lo contaron sacudió la cabeza y dijo que había que patear de nuevo porque él no había estado allí y el reglamento decía que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado. Entonces el Gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa. Y fue otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe, porque le ofreció el tiro a Padini y recién después fue hacia la pelota, mientras el juez de línea ayudaba a Herminio Silva a mantenerse parado. Era patética la imagen. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió hacia la izquierda y el Gato Díaz se fue para el mismo lado, con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Gauna miró al cielo y después se echó a llorar. Nosotros saltamos del paredón
y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, el grandote, que miraba la pelota que tenía entre las manos como si hubiera sacado la sortija de la calecita. 2 años más tarde, cuando él era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez al Gato Díaz, a 12 pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado, en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia de los Ferreira, sino de la hermana del Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no iba a llegar porque estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, el Gato Díaz estaba levantándose como un perro apaleado y me dijo, nunca me olvidaré: bien, pibe, algún día cuando seas viejo vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol de penal al Gato Díaz, pero para ese entonces ya nadie se va a acordar de mí. ¡Qué cuento! A Soriano, a Juan y a Fontana Rosa. Ese es el aplauso para ellos. Bueno, tremendo, realmente Cuento, tenerlo acá, Alejandro. Igual lo hace más bello. No, Sí, totalmente. El texto. Bueno, me ayuda. Tendría que presentar a las personas que nos están acompañando, pero me parece que todos más o menos sabemos de quién se trata, así que voy a decir 2 cositas muy cortitas. Aquí tenemos a Juan Sasturain, que nació en González Chávez, y su última novela es, a ver si estoy bien, Tinta China, ¿sí? Que es de la saga del inefable Echenique o Echenique, que tanto disfrutamos, pero también acaba de publicarse recientemente Gracias por el juego, con cuentos y relatos. Fue delantero de Independiente de Coronel Dorrego, ¿está bien? Sí. Y es, por supuesto, hincha de Boca Juniors. A mi lado lo tengo a Ariel Sher, que nació en la ciudad de Buenos Aires y que fue volante central en Quinto Segunda, sí, hablando un poquito de fútbol. Su último libro es Apuntes del Mundial. Dentro de su amplia obra trajimos El blues de la primera fecha, que es justamente de cuentos futboleros. Es hincha de Racing Club. En el caso de Juan, me olvidé decir que trajimos Picado Grueso, un fabuloso compendio también de cuentos futboleros. Después, un poquito más en el centro, justo, lo tenemos al amigo Horacio Convertini, nacido en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya. Según sus propias palabras, un 4 sin marca y sin llegada. Su último libro es La exactitud del dolor, una novela negra relacionada con el boxeo, y de su completa bibliografía hoy tenemos aquí la novela que está ahí adelante, El último milagro, hincha de San Lorenzo de Almagro. Y al final, prácticamente al lado de Alejandro Apo, tenemos a Walter Vargas, nacido en la ciudad de La Plata. Supo ser un temible delantero de los equipos de las agencias DIN y Telam. Su último libro es Epifanías, donde le da rienda suelta a su pasión por la poesía, en este caso. Y trajimos de toda su obra Hay Pelota, también un conjunto de cuentos relacionados con el fútbol. Hincha de Estudiantes de La Plata. Así que tenemos el gran placer de tener a estos 4 magníficos escritores, periodistas, gente relacionada con el fútbol. Pido en principio un aplauso para todos ellos. Bueno, para empezar, se me ocurrió decir una frase de Eduardo Galeano, de su libro Fútbol, El fútbol a sol y a sombra, que dice: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? Es muy conocida la frase. En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Me parece que eso ha ido cambiando un poquito con el tema de los intelectuales. Afortunadamente tenemos muchos que son muy futboleros. Y entonces, como esto trata de novela y cuento futbolero, me pregunto realmente si existe la novela y cuento futbolero o si simplemente es novela y cuento y el fútbol es el ámbito donde se desarrolla, como si dijéramos que Crimen en el Expreso Oriente es una novela ferroviaria, por ejemplo. ¿Existe la novela y cuento futbolero? Quiero que aquí nuestros invitados
nos digan qué le parece. Juan, ¿existe la novela y cuento futbolero o es novela y cuento directamente? Ahí, acá te paso. Sin micrófono, si no necesitamos micrófono, ¿no? Sí, no se te escucha. Para el... No, estamos bien así, más cómodo así. Es bueno el ejemplo ese de que dabas. La literatura no se define por los contenidos. La literatura no está hecha ni de cosas ni de personajes, está hecha de palabras, es un texto. La literatura es un texto, es una escritura. Eso es lo que la define como literatura, ¿no? Así que con grandes temas se pueden hacer grandes obras o se pueden hacer tremendas boludeces. Y con pequeños temas se pueden hacer tremendas boludeces o se pueden hacer obras maestras, ¿no? Y bueno, y el fútbol y su alrededor, todo lo que es es un tema más, una circunstancia más, ¿eh? Lo que tiene probablemente en esta época nuestra, lo que tiene es que es omnipresente, está en la experiencia, en la cabeza de gran parte de la gente que vive, lee y escribe. Todo el mundo tiene algún lugarcito para el fútbol en su cabeza todos los días, ¿no? Es un universo compartido, digamos. Es un universo muy compartido, ¿no? Por lo tanto, podemos suponer que en un país como el nuestro, eso no es un fenómeno nuevo. Si bien hoy en día el fútbol es una verdadera epidemia, es algo que no se puede evitar porque es insoportable el estímulo continuo, porque es un negocio tan grande que es imposible poder soslayarlo, ¿no? Pero en países como el nuestro, que tiene una tradición muy poderosa con este juego, podemos llegar a suponer, sin posibilidades de error, de que los escritores, aquellos que han escrito poesía, han escrito ensayo y todo, les interesaba el fútbol, eran hinchas de algún equipo, e incluso iban a la cancha. Lo que pasa es que no escribían de eso, son dos cosas distintas. Que les interesase, o que los comprometiera de algún modo espiritualmente, o que se amargaran o no cada domingo, eso está casi fuera de sospecha que era así. Ahora, no se escribía de eso, ¿por qué? ¿Por qué no se escribía? Se supone que no se escribía ficciones en que el fútbol fuera parte. Eso es una cuestión de convenciones, ¿no? Tampoco se escribía hasta los años 50 lo que pasaba entre las sábanas, entre personas del mismo o de distinto sexo. No quiere decir que la gente no lo hiciera. Es decir, tiene que ver un poco con las convenciones tácitas de la cultura de la época, ¿no? Y el fútbol ha tenido en general el fútbol, sobre todo no tanto como juego, sino como cuando se convirtió en un fenómeno masivo, ha tenido mala prensa en términos ideológicos. Digamos, siendo muy grosero en esto, porque se puede discutir mucho, pero digamos, genéricamente, el fútbol entendido no como ejercicio físico, ¿no? Sino como competencia más o menos profesional, entre equipos, con lealtades, camisetas. Tenía mala prensa por izquierda porque era una forma de alienación, es decir, la gente, el campo popular se dedicaba a levantar camisetas de equipo de fútbol en lugar de levantar la bandera de la revolución social, ¿no es cierto? Era una forma de alienación, ¿eh? Pones toda tu energía, todo tu fervor en estas pelotudeces en lugar de ocuparte de tu condición de oprimido, ¿eh? Forma de alienación en una lectura absolutamente cuadrada desde ciertas perspectivas marxistas o equivalentes, ¿eh? Y por derecha ni hablar, cosa de negro, viejo, ¿eh? Literal, ¿no? Comillas, cosa de negro, ¿eh? Pasión, patada, violencia. Eso se encuentra incluso en ensayos no demasiado
tardíos, no demasiado, sino lugares comunes que se siguen repitiendo. Eso tenía que ver con ciertas apreciaciones también respecto de la política. Entonces, el juicio sobre el fútbol en sí, como actividad alienada, tenía que ver con la irracionalidad. Entonces, los que se dedicaban, ponían toda su pasión, su locura en este tipo de actividades eran porque estaban llevados por la pasión, no pensaban, ¿no? En fin, no vamos a discutir esas cosas, pero son interesantes de ver porque todavía subyacen en cierto tipo de concepciones. Pero bueno, en determinado momento, probablemente, sobre todo eso se puso en manifiesto, supongo yo, a fines de los 60, más o menos en esa época, con ciertas reivindicaciones en el campo intelectual de las formas de la cultura popular, toda la forma de la cultura popular, empezar a concebir a la cultura como algo mucho más amplio que las bellas artes, es decir, que también las costumbres, también los usos, también las tradiciones son parte de la cultura. Las culturas son lugares de identidad e identificación, no de toma de distancia. En esas reivindicaciones de lo popular, que tiene que ver con las canciones, tiene que ver con la música popular, tiene que ver con el teatro popular, tiene que ver con todas esas manifestaciones, o con cierta forma de la literatura, también el juego y todas las pasiones esas pasaron a ser consideradas. Y una antología como la literatura de la pelota que reunió Roberto Santoro, en su momento, no por casualidad, gran poeta y gran militante, hizo justicia al hecho de que había muchísimos textos que nunca habían sido recogidos. Pero nada, a partir de entonces creo que dejó de ser una mala palabra ocuparse del fútbol. Ocuparse del fútbol como uno de los tantos temas. Lo que pasa es que como es un tema central hoy en día, en el fútbol se manifiesta todo. Hoy en día se manifiesta todo, todas las formas más perversas, más jodidas de esta sociedad de mierda y estas formas de opresión que estamos viviendo y de alienación, como las cosas más hermosas que reivindicamos, como la belleza en sí. Ayer hemos tenido un hermoso ejemplo de lo que la belleza puede ser, desplegada a través del arte de jugar al fútbol con tanta sutileza, ¿no? Pero nada, nosotros pertenecemos a una generación en que nos podemos dar el gusto de escribir sin ningún tipo de culpa, ¿no? Eso. Bueno, Ariel. ¿Terminaste, Juan? Y sí, pero qué más. Aplausos, por favor. Bien, Juan. Muy bien, Walter, ¿eh? Habría que aplaudir a Walter, que nos recordó que hay que aplaudir. Muy bien. Después de Alejo leyendo a esos tres monstruos, el monstruo por duplicado en corporeidad acá, vamos a tratar de pensar en esos ejes. Yo pensaba, escuchándolo a Juan, y en torno de literatura de la pelota. Literatura de la pelota, 1971, Roberto Santoro, como dijo Juan, militante, desaparecido desde el 1 de junio de 1977, uno de los 30.000, siempre 30.000. Santoro incluye en el comienzo un libro, creo que hace como una vida le pregunté a Juan por ese libro, que no lo podía ubicar, no lo habían reeditado, que era Penúltimo poema del fútbol, de Bernardo Canal Feijó. El santiagueño, claro. Ustedes se imaginen cuando yo venía al círculo, con Bertini tenía flequillo, quiero decir, en aquel tiempo. Qué cruel, qué crueldad innecesaria. Yo me tiño color carne. Sí. El flequillo era gratuito, pero un número 4 que marcaba mal y no llegaba y tenía un flequillito. Hemos jugado juntos, claro, sí. Sí, porque Horacio y yo poblábamos estas aulas en el comienzo de la década del 80, a mucha honra, para nosotros, no para las aulas, ¿no? Pero en definitiva, sí, ahí, ¿no? En ese tiempo. Con Magaldi, con Proverbios. Sí, ningún buen jugador de fútbol, pero escriben todos muy bien. Y José Luis Cutelo, claro, exactamente, por eso escribimos, porque jugábamos levemente mejor que con Bertini, o sea, mal. En ese libro, en literatura de la pelota, cerca del comienzo, porque Santoro traza un recorrido casi cronológico, va ordenando en ese terreno hasta desembocar en el canto de las hinchadas, aparece Canal Feijó. Canal Feijó, cuando nosotros veníamos acá,
Canal Feijó murió en el 82. Yo estaba terminando y Horacio terminó el año siguiente, ¿no? Canal Feijó se murió en el 82 y era el presidente de la Academia Argentina de Letras y escribía sobre las tensiones entre Alberdi, todas cosas son muy difíciles para mí, el pensamiento de Alberdi y el pensamiento de Sarmiento. Yo estaba hablando con Lucas de ese tema. Escribía obras de teatro, lo que no escribía era de fútbol. Pero ahí estaba, un penúltimo, el libro es una joya, chiquitito, una poesía vanguardista de ese tiempo, década del 20, Canal Feijó vivía en Santiago, armó la organización Las Brasas con otros compañeros, tenía sintonía con Oliverio Girondo, con Jorge Luis Borges, con el grupo de Florida, después tenía sintonía con más gentes, pero sobre todo tenía sintonía con el fútbol. Es un tipo de Santiago del Estero, jugó una final de algo parecido a la Copa Argentina y se vino a verla. Y escribía en el diario El Liberal de Santiago del Estero de fútbol. Y era el negro Fontana Rosa antes, hacía dibujitos, viñetas. Inclusive el penúltimo poema del fútbol, que un día me avisó Juan que lo estaba reeditando el Surí Porfiado. ¿Qué año sería, Juan? Hace 10 años, 12 años. Sí, más o menos. Por ahí. Estamos hablando de un libro que tiene 100 años. ¿Cómo lo firma este hombre? Este pibe, que no firma Bernardo Canal Feijó, firma Bernardo, solo Bernardo. El libro es un poema, un córner, habla de las mujeres jugando al fútbol en 1925, de la relación de las mujeres con el fútbol, una osadía increíble, pero le pone Bernardo. Entonces yo pienso en el campo de los prejuicios de ese tiempo. Porque Canal Feijó pintaba y viva, es uno de los nombres fuertes de la literatura posterior, sin hacer consideraciones súper finas sobre su literatura. De hecho, la primera solicitada sobre dónde están los desaparecidos, que firman el Flaco Menotti y Borges, uno de los primeros nombres que aparece, porque era notorio, era Bernardo Canal Feijó. No cualquiera firmaba eso, no cualquiera se animaba a firmarlo, entre otras cosas, ¿no? Y además el campo de los prejuicios seguía siendo potente. En el mismo año en el que se murió Canal Feijó, el maestro amigo, no tan amigo de algunos, Juan Sasturain, escribió en humor Sebrel y vos Andalarco, un texto en el que, de un título de una sutileza extraordinaria, que donde cuando en 1980 Juan José Sebrelli publica Fútbol y Masas, que reúne, Juan estuvo porque ahora se puso bueno, no lo mencionó, pero toda esa serie de miradas sobre el fútbol como una aspirina que aleja a los pueblos de su verdadero destino, del cual también Sebrelli se distanció después, porque últimamente hasta morirse no lo vimos, muy revolucionario que digamos. La verdad es que había una siembra de miradas sobre eso muy grande. Y siempre la pienso desde que Canal Feijó no le puso el apellido y nunca volvió a escribir de fútbol. Hay una nota en el 75 en Clarín, en la página de opinión que tenía Clarín, donde él opina sobre un libro de un escritor español, un ensayo sobre el fútbol, y se llama El fútbol es un deporte, y habla como Canal Feijó, no como Bernardo. Todo muy bien, tipo un crack, ¿no? Pero tiene eso. Ese territorio de prejuicios me parece que ha existido largamente. Una vez estábamos con el mago Capria y con Eduardo Sacheri en una charla, también así, y Sacheri dijo, para mí se quebró, citó la misma época que plantea Juan, la mirada sobre las culturas populares, pero inventó un concepto que me gustó mucho, que es la teoría del paraguas. Él dijo Sacheri, que es más joven, es un tipo de la década del 60, un pendejo, digamos. Eduardo dijo, empezó a publicar Fontana Rosa, Soriano, Sasturain, se le acabó la lista rápidamente, Dolina, y armaron como un paraguas. Debajo de eso nos animamos a escribir. Por supuesto, en la lógica que plantea Juan. La literatura ya lo explicó él mejor. ¿En qué consiste eso? Me parece que hay en ese sentido una mutación. De todas maneras, Santoro, en ese trabajo que vos citabas, Juan, en Literatura de la Pelota, hace un ejercicio de ubicar literatura sobre el fútbol y literatura con fútbol. Literatura donde aparecen referencias, porque ya en tiempos muy viejos, muy prejuiciosos en este terreno, ¿cómo contabas ciertas cuestiones sin contar al fútbol? Pensemos, Cortázar, que el gordo Soriano decía, Alejo lo leyó recién, cuando descendió San Lorenzo, Soriano decía que él lloraba como si hubiera muerto la madre, y Cortázar, que no le gustaba el fútbol, le gustaba el boxeo, lo miraba como una especie antropológica insólita. Perdón por la referencia, Horacio.
nosotros descendimos un poquito después. Pero Cortázar menciona el fútbol un montón de veces en su literatura. Poquito, cuentagotas. ¿Sí? Circe. Un noviazgo. ¿Sí? Empieza hablando de Firpo Dempsey, que es lo único que le importa a Cortázar de verdad, porque es su daño en la infancia. Pero luego dice, bueno, Mario le llevó rosas a Delia. ¿Qué hacías? Un novio que se iba al fútbol para compensar la ausencia. Veo caras de complicidad. En tiempos de machismos, ¿no? Llevaba flores. Y así muchas veces, hasta menciona jugadores y todas esas cuestiones. Luego sí me parece que empieza a aparecer una cosa más corpórea, ligada al fútbol. Y además, como planteaba Juan, te llueve fútbol. Hay tormentas de fútbol. Marcelo Gatman, un periodista, un amigo, puso que este año va a haber en la temporada europea 2.500 partidos por streaming que se van a poder ver. Yo estoy evaluando cuándo voy a orinar. ¿Sí? ¿De qué otra cosa vas a escribir? Se te viene encima todo el tiempo, además de lo abarcativo que es el fútbol. Vos podés escribir después de ver a Messi ayer sobre qué es la belleza, sobre qué es la hipocresía, porque yo conozco un amigo, no está hoy acá, que las cosas que decía de Messi anoche tarde, cerca de la medianoche, me dijo que se justificaba haber nacido para verlo. Podés hablar de genética. Juan tiene un texto que está en el último libro, Gracias por el juego, que se llama Lionel Messi, autor del Quijote. O sea, Messi hizo lo que Pierre Menard, no se puede spoilear Pierre Menard, el cuento de Borges, pero lo que Pierre Menard se propuso. O sea, se puede escribir el Quijote de nuevo. Bueno, Messi hizo el gol de Maradona contra el Getafe. Y con Juan se dio cuenta. Nosotros también, tan tontos no somos, pero él lo pudo escribir. O sea, te permite millones de cuestiones. ¿Por qué ese permiso no estaba explorado en algunas dimensiones? Es difícil. Y siempre pienso sobre las zonas de fútbol no narradas como parte de la literatura ligada con el fútbol, autores a los que no asociamos con el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Walsh, Rodolfo Walsh. El lunes lo vi a Juan, le contó una historia de Walsh extraordinaria. Después, obviamente, yo fui a buscarla, no por Juan ni por Walsh, sino porque quería ver si en la historia había algo de fútbol y no encontré. Con el cuento que mantendremos el secreto, que el cuento me aludiste el otro día. Perdón, hincha estudiante, discúlpeme. Socio estudiante. Sí. Socio de estudiante Rodolfo Walsh. Pocas referencias al fútbol. Pocas referencias, muchas al ajedrez, porque era ajedrecista. Lees Operación Masacre, aparece el boxeo. Lees el caso Satanowski, aparece levemente el boxeo. Hay mucho más boxeo en Quién mató a Rosendo. Hay cuentos donde eso fulgura. Pero tiene, por eso digo lo que es el fútbol, cómo permite. Y me traje, con esto termino la intervención, la respuesta, lo que sea. Me gusta pensar en este sentido que planteaba Juan, por todos los lugares donde se mete el fútbol. Los oficios terrestres. Cuento entre los cuentos de Walsh, que no está en el libro Los oficios terrestres, lo quiero aclarar a la gente, nosotros en Un kilo de oro, claro. Solo Walsh, ¿no? Le pone el título de un libro. Le gustaba el título. No le gustaba, exactamente. Y dice así, en un parrafito, saben que Walsh fue un tiempo a un internado irlandés, tiene una serie de cuentos a los que asociamos, son los cuentos de ese, ligados con esa experiencia, los cuentos irlandeses de él, y dice así, un parrafito. Por la tarde, tras el forzado descanso que el festín impuso, hubo un partido de fútbol en el que los dos equipos batallaron fieramente por quedar grabados en el corazón de las damas. Decía el negro Fontana Rosa, uno juega para levantarse a quien le gusta. No es tu caso eso. Especialmente Gunning, que 30 años más tarde sigue figurando en zonas de la antigua memoria, recortando el oro a la luz de un sol largamente ido, en ese momento único de la chilena que dio a su equipo un aullante triunfo. Las piernas en el aire, la cabeza casi rozando el suelo, el botín izquierdo disparando hacia atrás aquel tiro tremendo que entró silbando entre los postes enemigos. Wow. Juancito Fleita, a quien le deudamos nosotros unas cuantas chilenas gloriosas,
pero lo dejé en su poesía todavía flameando, ¿no? Pero claro, contamos de fútbol y contamos desde el fútbol y con fútbol. Me parece que cada vez contamos más, ¿no? Muy bien, Ariel. Bueno, a Horacio Convertini le iba a preguntar, ¿cómo se piensa el lector cuando se escribe algo relacionado con el fútbol? ¿Pensás en que el que te va a leer es un tipo que le gusta el fútbol o intentás también seducir a alguien que no tenga nada que ver con el fútbol? Yo no pienso en el lector. ¿No pensás en el lector? No, pienso en mí como lector. Ajá. Entonces, porque no puedo pensar en una abstracción que es el lector en general. ¿Cuántos lectores hay? Como tantas personas hay, es imposible. Hay tipos como Ariel, que lo demostró, lo cuenta recién, con una erudición extraordinaria. Hay tipos que por ahí no tienen tanta erudición, pero tienen el instinto y el deseo y la pulsión de la lectura. Entonces me parece que por lo menos lo que yo intento hacer, y creo que lo que hacen los escritores que yo conozco, es tratar de ser fieles a uno mismo y construir dentro. Mira, un maestro mío de literatura, Pablo Ramos, solía citar una frase de Sartre que dice que uno hace literatura, uno construye la literatura con los ladrillos de su historia, de su propia historia. Yo busqué esa frase y no la encontré nunca, no sé si la inventó Pablo o es real. Pero de todos modos, Pablo acaba de sacar un libro de poemas que se llama Cuando la noche se termine, que tiene un prólogo muy lindo sobre el oficio de escribir. Y él vuelve sobre esa historia, sobre esa idea de escribir, que uno termina siempre escribiendo sobre lo que conoce, sobre sí mismo, sobre su biografía o la biografía de otros a los cuales conoce, sobre su origen, sobre su esencia. Eso es lo que uno escribe, es casi una enfermedad con la cual se repone uno escribiendo. Y entonces me parece que uno no debe, o yo por lo menos no pienso en un lector hipotético, sino estaría pensando automáticamente en un mercado. Y si pensara en un mercado, probablemente estaría escribiendo, por ahí, novela romántica, que se vende mucho más que la novela negra, por ejemplo, por lo menos acá en la Argentina, o estaría escribiendo crónicas periodísticas que funcionan muy bien. Yo prefiero, y vuelvo a lo mío, escribo en función de lo que siento como lector y de lo que quiero transmitir como autor. ¿Y por qué aparece el fútbol en mi literatura? Aparece en una novela, o en 3 novelas, en varios cuentos, porque es un escenario al cual, a través de... Me parece un escenario fantástico para montar el drama humano, ¿no? Es un espacio extraordinario para que aparezca todo. Pensemos en el cuento de Soriano, El penal más largo del mundo, que acaba de narrar Alejandro con maestría. Me pregunto si no es una historia de amor. Me pregunto si no es una historia de corrupción, si lo ponemos en la perspectiva del árbitro epiléptico. Me pregunto si no es una historia épica, homérica, en el sentido de todo lo que hace ese pueblo, el pueblo que ve siempre perder a Estrella Polar, todo lo que hace para verlo ganar y lo que finalmente ocurre. Con lo cual, me parece que el fútbol es como una especie de gran cajón de zapatero, en donde entra de todo. Y uno puede transformarlo, como Vázquez Montalbán, en una novela policial, o también lo ha hecho Roncagliolo, que ha hecho novela negra con el fútbol, o lo puede transformar en otra cosa. Yo creo que lo que estamos hablando, estamos orbitando una idea que es la idea de la demora, ¿no? ¿Por qué tardó tanto el fútbol en apropiarse de la literatura, en aparecer en la literatura? La verdad que lo desconozco, porque creo que hay algo que... Hay varias cosas que dijeron Juan y Ariel, que son muy interesantes para encontrar una respuesta. La teoría del paraguas es formidable, que Soriano, con el éxito que tuvo, con la visibilidad que tuvo, se haya permitido escribir sobre fútbol o sobre boxeo, te habilita a vos a hacerlo también, ¿no? Y me parece que las élites intelectuales de los años 30, 40, 50 vieran al fútbol de reojo. Es probable que haya sido un sistema de paraguas a la inversa, ¿no? Haya sido algo que excluye, ¿no? Entonces no entremos por acá porque esto no sirve.
pienso también, los escuchaba, es por qué el boxeo sí tuvo una narrativa precoz. Conan Doyle escribió sobre boxeo, Jack London sobre boxeo, Hemingway sobre boxeo, Bernardo Cordon, Cortázar y bla, bla, bla. Entiendo porque de alguna u otra manera encierra una tragedia mucho más evidente. Es mucho más evidente. Si uno lee por un bistec de London, lo que ve es un hombre con hambre. Es un hombre que con hambre va a pelear. Y eso es Dickens, de alguna manera. El fútbol me parece que al ser un deporte colectivo, al ser un deporte despreciado por las élites en gran parte de la historia, ahora las élites se lo han apropiado y basta con ir a la cancha a ver a la selección, cosa que yo no he ido, pero es otro público distinto al que fue el sábado a ver San Lorenzo 0, Huracán 0. Hicieron bárbaro porque no era el mismo deporte, estamos Jugaron a otra cosa, ¿no? Parecido. A otra cosa. A otra cosa. No eran los mismos hinchas porque vos fuiste. Claro, yo fui al del sábado, obviamente, intentando pensar cómo Reali puede ser titular en San Lorenzo, ¿no? Próxima novela. Que no está un win que no está en ningún lado. No está en ningún lado donde se lo necesita. El misterio de Reali. El misterio de Reali. Lo que digo, más allá de que las élites se apropiaron del fútbol, me parece que al fútbol le faltó narrativa, desarrollo de narrativa, encontrar el drama que habita en el fútbol, el drama, el amor, las pasiones, y eso me parece que se fue aprendiendo con el tiempo. Primero con la teoría del paraguas extraordinaria, que la tomo y... Yo la afané. Bueno, la voy a usurpar yo también, y me parece también porque fue menos evidente lo que proponía. Fue un escenario que demoramos en verlo, la potencialidad que tiene. Y pienso también en el cine, por ejemplo. El fútbol es muy difícil de filmar, por eso hay tal vez tan pocas películas de fútbol que valgan la pena ver. Cosa que el boxeo no tiene. Hoy estaba volviendo a ver, antes de venir para acá, Toro Salvaje. No te privás de nada, Bracito. Bueno, hoy me tomé franco en el trabajo para estar acá, franco compensatorio, entonces aproveché, tenía pintores en casa, me encerré y me puse a ver Toro Salvaje. Entonces vos ves, y más allá de que no es la mejor película en términos de coreografía de boxeo, es una película extraordinaria. Parece que Scorsese dice que no entendía un carajo de boxeo, tuvo que aprender ahí. Claro. Él, Y De Niro tampoco. Y De Niro tampoco. Y engordó 40 kilos. Perdón. No, pero... Siga, no, lo que digo es, el drama del boxeo en esa película está muy claro, es muy evidente y no necesita ninguna explicación. Atraviesa cualquier gusto, cualquier perspectiva, cualquier género, lo que fuera, cualquier mirada. Por ahí el fútbol necesitaba algo más, ¿no? Cuando yo era chico, y vuelvo al cine, el fútbol era, las películas de fútbol eran escenario de algún tipo de picaresca o lo que dicen los norteamericanos, un coming of age, ¿viste? Con los mismos colores, el cura Lorenzo en los años 40-50, o las películas de los 60, que tenían cierta picaresca de... O El hincha mismo, ¿no? O El hincha. Que es una película naif totalmente. Claro. Sí. Me parece, claro. Suárez. Aurora era el club, ¿no? Sí, el goleador era Suárez. Suárez. Y la camiseta, perdón. Y la camiseta. Y la camiseta del equipo de... Victoria Fútbol Club. Victoria. ¿Y la camiseta de qué colores tenía? Era blanco y negro, pero se veía claramente que era la de San Lorenzo. Claramente era la de San Lorenzo. Armando Bo. De Torres Ríos, el papá de Torres Ríos. Pelota de trapo es del 48. Pelota de cuero. Pelota de cuero es del 63. Y después está, ¿y cuál es la que trabajan Boyé? Balazos. Di Stefano. Con los mismos colores. Boyé, Di Stefano y Tucho Méndez. Tucho Méndez. Bien. Tita Merelo hace novia de Discépolo, no. En El hincha. No. Diana Maggi. Qué grande. Diana Maggi. Qué linda bolocha. Colorada. Colorada. Perdón. Bueno, igual en materia. Siempre la vi en blanco y negro. Bueno, nada.
En este balbuceo torpe que ya lleva más tiempo del necesario, lo que intento pensar con ustedes y aproximarme a esa idea de que el fútbol empieza a ser contado en los últimos 20 años porque en estos últimos 20, 30 años empieza a aparecer con más fuerza su potencialidad dramática, que por ahí antes o no era vista o era despreciada. Bueno, antes de darle paso a Walter, estaba pensando que cuando se empezó a escribir sobre fútbol, había ciertos personajes de la realidad futbolística que podríamos arrancar por Bernabé Ferreira, por ejemplo, el Charro Moreno, más para acá, por ahí Rojitas, Willington, después, por supuesto, el Beto Alonso, Bocini, Maradona, Messi, etcétera. Y hoy, que estos jugadores no están, aunque todavía está Messi, pero bueno, ya en sus últimos años, si se quisiera hacer literatura futbolística con ese grado de romanticismo y tuviéramos que pensar en Tagliamonte, Breitenbruch, Bomberger, Kosciuszynski, habría que ser realmente unos maestros. Digo, ¿cómo hacemos para escribir cosas muy floridas con esos tipos? Totalmente. Quiroga escribe, me va a ayudar seguramente Ariel, que tiene una memoria. Juan Polti Halfback. Bueno, es de principio del siglo XIX. 1918. Y cuenta la historia de un jugador del Nacional que se suicidó, está pasando un caso real. Y es extraordinario y es un dramón, ¿no? Sí. Quiroga la vio, diríamos. Ese es uno que la Quiroga, vio. sí. En este caso, digo, muchas veces se usan... 1918, la publica en la revista Atlántida. Pone 18, sí, comienzo de siglo. Claro. Yo pongo el primer cuento de fútbol moderno, digamos, para tipificarlo, es el de Benedetti, puntero izquierdo, del 54. Puntero izquierdo se llama. Y es ¿Puntero o Win? puntero izquierdo. No. Atención. Esto termina mal, No tengo ninguna duda que es puntero izquierdo. Bueno, pará, vamos acá. Yo soy Beligoy, pará poquito. Entonces no vale su foto. Mario Benedetti, No te lo va a creer nadie. puntero izquierdo. Muy bien. Sí, muchas veces. Está escrito en primera persona, Sí. por Benedetti. ¿Cuántos de los años? Debe ser los 50, un cuento bastante de los primeros, ¿no? 54. Bueno, mirá. Y a ver si coincidimos, Ale. A ver. Es un coloquial futbolero uruguayo. Hay cosas que no se entiende un carajo. Es decir, tienen un coloquial futbolero hablando de las jugadas, los apodos, de cosas por el Sí, estilo. y además él Muy habla linda, muy con linda. cosa muy básica, elemental, y confunde, porque además está afectado por la paliza que recibió, Exactamente. confunde muchos términos. Exactamente. Dice cosas que, qué sé yo, Es ponele que lindísimo el termina cuento. y dice, lo último que se pierde es la fe y la cambia por algo más trágico. Pero además para describir el Empieza a juego y decir todo. lugares comunes, pero los empieza a exagerar y a olvidar. Es lindísimo el texto de eso. El cuento, para mí, es el cuento inaugural de fútbol. Yo lo pongo Este ahí. librito uruguayo, precisamente lo traje, porque es una de las primeras antologías lindas, pensadas de un lugar Tiene cosas muy ricas. Claro, de privilegiar la literatura, la buena escritura. Es un libro muy, muy lindo. Bueno, perdón, disculpa. Bueno, el turno de Walter Vargas, quería que contaras algo sobre literatura deportiva en general, que siempre tu opinión nos resulta tan interesante, Walter. Bueno, voy a hacer honor a la brevedad porque estamos en tiempo suplementario ya. No, faltan 10 minutos, supongo. En principio me quedé con una observación que hizo Juan Alpazar y que repuso Horacio. La palabra belleza. Hace unos cuantos años, yo era secretario de redacción de una revista de psicología, lo cual no tenía nada de particular porque yo me estaba formando como psicólogo social y como psicoterapeuta.
Y el director publicó un texto de la escuela de Frankfurt, una escuela que yo amaba, en tanto marxista y indeclinable hasta el día de hoy, la escuela de Adorno y de Habermas. Y ellos hicieron una especie de ensayo masacrando a los deportes, postulando una idea que en principio me sorprendió. Decía que los deportes eran fascistas, ¿no? ¿Y por qué decían los de la escuela de Frankfurt? Porque entroniza la gloria del vencedor y humilla y pone en un lugar de subvaloración al perdedor. La hipótesis era relativamente sólida porque no venía de unos boludos. Y a mí me dejó como atribulado, ¿no? Y me quedé pensando. Después respondí. Yo tenía una columna en esa revista, yo era secretario de redacción, que se llamaba Por H por G, Humores Grupales. Escribía de literatura, de cine, de vida cotidiana. Hasta que me sentí como una epifanía, valga a mi último libro de poemas, y dije, pero el deporte es bello, y la belleza no puede ser fascista. Que me vengan a hablar Adorno, Miguel Ángel y Toribio, de que los deportes son fascistas. Los deportes son muy bellos. Yo veo a Carri meter un try de 50 metros con un mono de 2,20 y la pelota ni toca la red, y eso es bello. Veo a LeBron James y eso es bello. Veo la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos y es bello. Veo a Pipo Gorosito meter un cambio de frente. Alguna vez lo entrevisté y le comenté esto, de 40 metros, y se la pone en el pecho a un compañero, y eso es bello. Por lo tanto, fascismo y belleza se contraponen. Incluso hay casos en que la obra es mejor que el autor. Ezra Pound era fascista y sus poemas eran bellísimos. O sea, la obra de Ezra Pound era mejor que Ezra Pound, que el tipo de la vida cotidiana. Y creo que en realidad venimos reverberando sobre la belleza. Esto hubiera sido imposible hace 10, 15 años, me parece, Juancito, no solo porque cambió la comisión directiva y ahora estás vos y está Roberto, también tal vez por lo que planteó Horacio, ¿no?, en relación con el fútbol, ¿no? Que el fútbol, los tipos que piensan en el fútbol, los que amamos el fútbol, nos sentimos autorizados a meternos en la épica y la estética del fútbol, y sin rubores. Yo no voy a leer ninguno de mis cuentos acá porque me da vergüenza. Digo, a ver, Alvarado me tiró a la jaula de los leones. A mi siniestra, el Frank Sinatra de los narradores de los cuentos futboleros. Horno. Horacio Convertini, que para mí es uno de los grandes hallazgos de la literatura argentina del siglo XXI. Es lo que pienso. Nunca lo hablé con él, porque de hecho no nos vemos hace una vida. Ariel Sher, que es el gran todocampista de la literatura deportiva de este tiempo. ¿Y qué puedo decir de Juan Sasturain? Bueno, Juan, vos sos el orador de la revolución. Sos Juan José Castelli. ¿Qué querés que te diga? ¿Que no te gusta Castelli? Está bien, no vamos a entrar. Bueno, por lo tanto, por una cuestión de pudor, yo no voy a leer nada mío, pero quiero hacer 3 o 4 observaciones de algunos ítems que creo que le ha faltado a esta feria extraordinaria, Juan. Yo me quedé más con la convocatoria de literatura y deporte que más que con Ale, te quiero. Que más con cuento y novela futbolera, porque me parecía muy acotado. Me parece que la literatura deportiva es inabarcable por el cuento y la novela futbolera. Sin embargo, voy a compartir, así como convirtió Juan, una joya que encontré en una librería de viejo de Avenida de Mayo. Fútbol a puro cuento. Sí, hermoso. ¿Saben de qué año es este libro? 70. Mauro Viale escribe un cuento de fútbol. Mirá Viale. Osvaldo Orizone. Prode. Ahí está Prode.
Isidoro Blaisten. Sí. Hasta ahí Blaisten era el de Victorcito el hombre oblicuo, uno de los más grandes cuentos que se ha escrito en la Argentina, y un ensayo extraordinario que se llama Anticonferencias, donde tiene una frase antológica. El domingo a las 6 de la tarde hasta el diablo agacha la cabeza. El domingo a las 6 de la tarde hasta el diablo agacha la cabeza. Bueno, y los domingos a las 6 de la tarde, sobre todo cuando no estoy en mi mejor momento personal, digo, Blaisten, la puta que te parió. Lo puteo más a Blaisten que al diablo. ¿Qué tiene? ¿A mí nunca me dejaban hablar? Sí, Claro. Bueno, y descubrí que un gorila con gruñido y todo, como Pacho O'Donnell, escribió un cuento de fútbol. Falucho. ¿Sí? Bueno. Y ahora me voy a referir a 2 o 3 géneros que no están contemplados en esta hermosa feria. Hay en la Argentina un bache enorme en el género bibliográfico, la biografía. No bibliográfico, biográfico. No hay buenas biografías en la Argentina. De hecho, no hay una biografía de Diego Maradona. Que me perdonen todos los que han escrito de Maradona. Todos los que han escrito de Maradona han escrito de un lugar de idolatría hiperbólico, donde hacen ciertos lifting, deliberados o no, de un Maradona que es más amplio que la gambeta a los 6 ingleses, que el cebollita, que la pelota no se mancha. No hay una biografía de Maradona, tampoco hay de Ginóbili. Yo dije, ¿por qué será? Porque le compró tierras a mapuches que los habían usurpado, y habría que poner eso también en la biografía. Me lo pregunté. Dije, no hay buenas biografías. Pero, a ver, estoy hablando de Maradona, hay buenas biografías. De Mario Kempes. Bueno, por ejemplo. Pero Maradona es el sumum, ¿no? Es el sumum. Es el... bueno, hay una iglesia maradoniana. Y me parece que escribir desde la idolatría no es bueno. Yo no tengo ídolos, los tuve. Yo soy un tipo de admiraciones fuertes, muy fuerte, pero ídolos no tengo hace rato, hace años. ¿Y por qué no tengo ídolos? Porque el que idolatra se postra, y el que se postra se niega a pensar. Y yo no le entrego mi caudal de pensamiento a nadie, ni a Maradona, ni a la bruja Verón padre, ni a la bruja Verón hijo, a nadie. Y para escribir una biografía, ni hablar de Maradona, nadie se va a atrever a eso, me voy a morir sin leerla, hay que bajarlo de un cierto pedestal a Maradona. Y yo supongo que a los maradonianos así, que lo idolatran como el Padre Nuestro de la mañana, le generaría mucho dolor escribir ese libro. Y me da cierta contemplación de por qué no se va a escribir ese libro. Pero yo quería reponer el hecho de que en Argentina no hay buenas biografías. Leía hace unos 20 días, un mes, a un tipo que se llama Dennis Remick, Pulitzer de periodismo, y escribió una biografía extraordinaria de Mohamed Ali. Pero la mejor biografía que leí es esta. ¿Qué es eso? Estrela Solitaria, Rui Castro, novelista brasileño. Sí, es extraordinaria. La leí en portugués y la leí muy bien de corrido porque el portugués leído es claro, claro, el portugués leído es un buen esclavo, pero hablado es un amo tiránico. Entonces es una novela extraordinaria de un novelista brasileño que no solo hace la biografía de Garrincha, hace la biografía de Garrincha y la de Elsa Suárez, la reina de la bossa nova, que fue el gran amor de Garrincha. Así que si tienen un amigo que va a Brasil o que viene de Brasil, yo me lo hice traer de Brasil, lean La Estrella Solitaria. ¿Es bastante nuevo este? No, tiene unos cuantos años. A ver, la leí 2 veces. ¿No vendrá traducido? Y puede ser, si usted no sabe leer en portugués,
Puede ser. No tengo ni idea. Vos me comprende. Bueno. Creo que es un género acéfalo el de la biografía en la Argentina, a pesar de que hay muchas. La biografía, ¿eh? Hablo de la vida de un tipo con sus miserias, con sus amores, con sus destrezas, con sus virtudes, con sus dolores. Eso para mí es una biografía. No una apología. Una apología no es una biografía. Y en general lo que llamamos biografía en la Argentina es un género apologético que es lo más difundido y lo que más se vende. Eso por un lado. Y finalmente voy a unir, ya que tenemos acá otro especialista que ama el boxeo. Me gusta como especialista, no soy, me gusta como espectador. Dos ausencias en este hermoso foro, en esta hermosa feria. Me honro que me haya invitado Juancito, Roberto, los que fueren. No hay un panel sobre boxeo. Hubo en los dos anteriores. Bueno, que haya uno en la tercera. El año que viene vas a tener los 50 años. Sí, literalmente. Bueno, digo. Y aparte porque el maestro de boxeo que invitamos, por ejemplo, el año pasado, está luchando por su vida, que es el señor Ernesto Cerqueviadro. Y por suerte la está ganando. Bueno, hay en la Argentina más de 40 autores, incluido Horacio, que han escrito sobre el boxeo. Eduardo Berti, Sergio Holguín y algún otro que se me... Martín Coan, extraordinario el libro de Martín Coan. Segundos afuera. Julio Cortázar con Torito, que es uno... No solo Torito. No, pero Torito... Noche de mantequilla. Sí, pero... Sí, es un cuento pero Torito... Torito leído por Cortázar no tiene con qué darle. No. Y falta... Lo nombraron a Santoro. Lo nombraron a Santoro, pero falta la poesía, que es la madre de todos los géneros. Y la poesía deportiva no se agota en la antología extraordinaria de Gran Santoro. Los poemas de Héctor Negro. Santoro escribió de boxeo. A mi juego de Carlito Ferreira. Alfredo Carlino, extraordinario, Alfredo. Tuve charlas larguísimas discutiendo de política. Ustedes los troscos, y yo le decía, ustedes los peronchos, y estamos hasta las 3 de la mañana porque nos encontramos en un kiosco diario con Alfredo Carlino, un polemista extraordinario. Alfredo, lo amaba yo, Alfredo. Osvaldo Arrizone. Bueno, en este libro hay un cuento de Osvaldo Arrizone, que es el tipo que revolucionó la crónica de fútbol. Prodes. Sí. Y traje un libro que escribió Alcides Gandolfi Herrero. Alcides Gandolfi Herrero fue campeón argentino de peso liviano en el año 24 y después se convirtió en letrista de tango y poeta. Y descubrí que el tipo escribe sonetos. Yo tengo 9 libros de poemas publicados con Epifanía, que está por salir. Y el soneto siempre me resultó chino básico. Y Alcides Gandolfi Herrero, que era un gran estilista, escribía cosas como estas. A mi sueño de errante poligrillo, yo te juro llegar mina diquera, pa' compartir conmigo la catrera, endulzando mis noches de apolillo. Bacana en mi bulín de conventillo, me dopás con tu olor a primavera. Marroco pa' los dientes de mi espera, yo, que no tengo un guita en el bolsillo. Y así todos las onches a mi atorro, alucinado yo te siento mía, y se empilcha de auroras el cotorro. Del mazo salidor sos la baraja, y en esta noche de canguela fría, sos un sueño de bute de terraja. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, por supuesto a Ariel, a Juan, a Horacio, a Walter y a Alejandro, y a todos ustedes por haber venido. Ha sido un gustazo esto. Gracias. ¿Para la foto? Ah, con el diploma. Con el diploma. Bien, Luis.
El único diploma que tengo. La samba de Vargas. Siempre me carga con eso. Yo no terminé tampoco. Vamos. Fondito. Dale vuelta, Ariel. ¿Lo doy? Por eso no te recibiste, Ariel. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, gente. Voley. Me voy corriendo que no llego a laburar. La mesa de Juan.